las prácticas. Dime, Edwin. Inge, yo tenía algunas observaciones, ¿no? Al principio del semestre, colocaba notas en un Excel, ¿no? Cada que defendíamos, y me acuerdo que en esas notas, en casi la mayoría tenía 100, pero Claro, pero eso se multiplica por la nota de tu práctica. sí, pero me colocó en algunas que no estuve en el control, Inge, pero yo estuve en el control. ¿Sí? A ver, veremos. Sí, por favor. Veremos, colega. Dale, dale. A ver, a ver, a ver. A copiar y pegar siempre se puede, ¿no? Chacrear, digamos, ¿no? ¿En cuál concretamente dices? La 2.1 y la 3.1 creo que eran. Ya, aquí está la 2, 1 y 3. Ahora vamos a las notas. Pues, y estas. Yo para que corre, no he tenido los resultados que me han mostrado. Ha habido dos personas que me han mostrado archivos de otra persona. Entonces, no va, ¿no? Es decir, o no se entendido. O sea, ¿qué entienden cuando se pide poner las respuestas en una hoja, chicos? ¿Qué entienden ustedes? ¿Mm? Esa es la situación. Entonces, esto lo podemos ocultar. Podemos poner número. Entonces, esa es su situación, colegas. No solo eso, ¿no? O sea, aparte que no han podido seguir las reglas sencillas de nombrar los archivos y demás, me han mandado otro examen. Y eso es lo que yo no entiendo. O sea, hay colegas que ni siquiera me han adjuntado sus archivos, o sea, me han puesto alguna respuesta que no es lo que se les pedía, ¿no? De todas formas, voy a volver a revisar después de hoy día. Estaba muy molesto cuando revisaba, porque en algunos casos eran torpezas bien inocentes, digamos, ¿no? Como les digo, no es que hayan hecho mal, sino que no han podido seguir las instrucciones. Y ahí está el problema. Yo les hago un poquito reflexionar. No sé cómo le han hecho en colegio, pero todavía son jóvenes. O sea, practiquen lectura de comprensión, ¿no? O sea, asegúrense de entender qué es lo que están leyendo. Eso no tiene que ver nada con métodos numéricos, colegas. ¿Ya?
Y si no están seguros de entender, pregunten, ¿no? Porque mm, no va, ¿no? O sea, si no pueden entender las preguntas que se les hacen, eh, o las instrucciones que se les da, o sea, tienen que empezar a estresarse duro, chicos, porque eso no tiene nada que ver con calcular cosas. O sea, les van a dar un manual de una guía de instrucciones, una normativa, y no van a poder seguirla porque no están entendiendo. ¿No ven? Y a ver, vamos a revisar con ustedes. Dice, no se olviden que en el examen cada pregunta debe estar contestada en una hoja Word. De acuerdo. Que la van a convertir en una hoja PDF. De acuerdo. El nombre tiene que ser su código sys.pdf. Y ya, pues, o sea, ¿qué es lo que he recibido? A ver, por ejemplo, a ver, qué sé yo. Aquí ven el código SIS en algún lado. No, no ven. Entonces no hay examen aquí. ¿Qué voy a revisar? ¿No es cierto? Chao. Lo mismo aquí. ¿No ve? Y en PDF más o no dice eso en el correo. ¿Mm? Pero volvamos. Aquí está el examen. A ver, vamos a enviados. Aquí está. En PDF. Clarito dice. Hasta cómo tienen que darle el nombre. Oye, si no entienden esto, chicos, pregunten, ¿no? Han tenido 2 horas. Les he dicho, no esperen a que ya sea hora para enviar sus archivos. Era que necesitaban mucho, miren sus notas, o sea, necesitaban enviar una respuesta correcta. ¿No ven? Pero han querido contestar todo y al final no han enviado más, no han enviado nada. Porque siempre puede pasar que el internet se corta, que mi compu se cuelga. Entonces yo tengo que adelantarme a los problemas. ¿No es cierto? Porque ¿qué voy a hacer yo si se corta o explota tu computadora? Yo no tengo la culpa de eso. La instrucción es clara. Hasta las 8:05 se recibe el examen. No hay cero. O sea, ¿qué está pasando? No entienden eso, chicos. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué dice? A esta hoja de respuestas deben adjuntar los archivos Octave, que han hecho para hacer sus cálculos. Estos archivos deben tener esta nomenclatura: número de pregunta, código SIS. Tampoco. ¿No ve? Y me va a decir, no, es que por apurar me envió así, no, es que no tenías que apurarte. Date media hora antes de que termine el examen para empezar a hacer estas cosas. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes díganme, chicos, ¿cuál es el problema?
Y el examen estaba tal que si han leído el libro y han hecho sus prácticas, son preguntas de las prácticas. No es sacado de otro lado. Les he dicho, hagan, pregunten si no están seguros, qué sé yo. Pero todo bien, todo bien. A ver, no sé. Aquí ves, ¿qué entienden por esto? ¿Dónde está su examen? Yo no veo el PDF con el CIS. ¿Cuál de estas es la pregunta uno? ¿Cuál es la dos? Yo no entiendo eso. ¿No ve? O sea, tampoco que ser tan mal, no les he puesto 0, les he puesto 10 puntos, porque, como les digo, no es que hayan hecho mal. Simplemente no han podido seguir instrucciones bien sencillas. Oye, chicos, yo doy clases a alumnos del San Agustín, del, del Bolívar, que están en cuarto, quinto de secundaria. Y uno esperaría que sean más distraídos, pero no, pese a ser más jóvenes, pueden seguir las instrucciones. Ustedes ya son un cuarto de ingenieros. Esta materia es de cuarto semestre, más o menos. ¿No ve? Ya están 2 años en la universidad. Son aproximadamente 5 años que tienen que estar. Entonces, ¿qué está pasando? No, eso no tiene nada que ver con numérico, nada. Es una simple instrucción, un tema de lectura, de comprensión que no está bien ahí. Y preocúpense en serio, chicos. O sea, que por un lado, qué bueno que se equivoquen aquí, ¿no? Porque lo único que va a pasar es que, pucha, que tenga una mala nota, que tenga que repetir la materia, pero nada más. Pero si esto hubiera sido un proyecto, chao, ¿no? Y cuando te retrasas en un proyecto vienen las multas, vienen los problemas legales, toda la historia, ¿no es cierto? Entonces aprendan a calmarse, a darse su tiempo y sean inteligentes, ¿no ve? Si están viendo que les está tomando mucho tiempo, que no entienden, pucha, practiquen. Saben que su compu es lenta, que su internet es malo, adelántense a eso, a los problemas. No esperen que, a ver, ¿qué puedo hacer yo si tu internet es lento? O sea, ¿qué esperas que sea la razón, o mejor dicho, la reacción ante esa noticia? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lado? Y pues vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo podían haberlo resuelto. No es la única forma la que les voy a mostrar. Es una forma. Ya, a ver. Abran sus exámenes, por favor, los tienen en su correo, ¿no? Las preguntas eran esencialmente las mismas, bueno, casi las mismas, pero variaban los datitos de entrada. En algunos, la pregunta cuarta y tercera también era distinta. Pero agarrar este solo por agarrar. Entonces, veamos. ¿Qué me piden la primera? Me dice, me da una figura, ¿no es cierto? Esta viga se deforma y la magnitud de esa deformación está dada por esta ecuación. O sea, esta ecuación me da exactamente cuánto se deforma mi viga. Pero hemos visto que con el método de Euler podemos agarrar y aproximar esto a partir de la derivada.
donde acá tengo que agarrar y decir que este es y final menos y inicial dividido entre el cambio en x, ¿cierto? Entonces, más o menos, ¿cómo era la cosa? A ver, recordaremos un poco. Entonces, lo que tengo en general es alguna curva, ¿no es cierto? De algún tipo. Tengo ahí mi eje X, mi eje FD. Entonces, lo que hago con el método de Euler es para aproximar mi solución, voy obteniendo las pendientes. Pequeñas rectecitas que voy ajustando a mi curva, ¿no ve? Donde este tamañito de acá es mi delta X. Y aquí tengo mi f de x y mi f de x. De tal manera que mi f de x y más 1 es igual a f de x más delta x por y. Entonces lo que tengo que calcular es esta pendiente, y esta pendiente de donde obtengo c de cálculo 1, que es la primera derivada de mi función, ¿no ven? Entonces lo único que tenía que hacer era calcular los valores de mi derivada. Y la belleza del problema, por eso yo digo, la mayoría no resuelve el primero y era, yo creo que era más sencillo. Era justamente usar la función que ya tiene. Ya se los he calculado la derivada. Aquí está la derivada. O sea, no tenían que calcularla. Entonces les he dado, aproximen a partir de esto el valor de y luego comparan con el y exacto que está aquí y desarrollen un dibujito. Entonces las respuestas del inciso A de la pregunta, de la pregunta 1 era un dibujito. Entonces, ¿cómo realiza ese dibujito? Una gran mayoría ha utilizado el Excel. Está bien, ellos han hecho sus decisiones. Vamos a resolver con Excel. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el peso de mi viga, tengo el módulo de elasticidad, la inercia, la longitud, y aquí tengo lo que es el delta X, ¿no? O sea, mi cambio. Vamos a buscar griegas. Así lo pillo. Y miren, tenían 2 horas, chicos. Se podían darse el tiempo de tontear con detalles que de pronto no son ni siquiera importantes, ¿no? A ver, ya no encuentro el delta. También ya estoy medio ciego, ¿no? Aquí está. Entonces tengo mi delta X.
Entonces, en mi problema, ¿qué valores me da para estas cantidades? En este examen que estoy utilizando me da, ¿dónde está? 1500, 2 al exponente 11, 3.25 al exponente menos 4, la longitud es 6, mi delta X es 0,125. O sea, me está pidiendo que calcule cada 125 de metro. Esto está en newtons por metro, esto está en pascales, esto está en metros a la cuarta, en metros, está en metros. Entonces, agarro y me puedo construir esta tablita. Tengo el X, tengo la pendiente, X, tengo el Y, que voy a calcular con Euler, tengo el Y exacto, por analítica. Entonces acá, echar en cero, debo ir aumentando en 0,125. ¿No? ¿Verdad? Y vamos a ir creciendo, ¿no? La longitud es 6 metros, entonces aquí me 6 metros. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí ahora? Tengo que agarrar y calcular mis pendientes, ¿no? Y para eso tengo mi funcióncita en mi examen. Si están con su examen abierto, el PDF sigan bueno. Entonces, ¿qué es igual? Es igual a, ¿qué cosa? El peso. Pongo F4 para que no se mueva. Dividido entre 24 por el módulo de elasticidad por la inercia. Cierro mi paréntesis. Todo eso por paréntesis. 4 por la distancia. Para que sea más claro, vamos a ponerlo entre paréntesis. Valor de x a la cuarta. Perdón, a la tercera al cubo. Menos 12 por ¿qué vendría aquí, chicos? A ver, ¿me están siguiendo? La longitud. Exacto, vamos a poner paréntesis. La longitud aquí esto es a la cuarta, no, ahí vamos. Por está apretando un botón si quiero. Por el valor de x al cuadrado más 12 por longitud al cuadrado por el valor de x. Entonces agarro. Listo. Ahora, el problema, ¿qué me dice, chicos? ¿Qué me dice el problema? Que el primer valor, ¿no ve? Es cero, ¿no ve? Cuando mi distancia es cero. Es lo que me dice el problema, ¿no ve? Entonces, mi primer valorcito acá va a ser cero.
Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente valor? Aplico la formulita que hemos aprendido, ¿no? Que va a ser el valor anterior, ¿no? Más la pendiente, este de acá, por el tamaño del paso. El tamaño del paso es este de aquí, que no va a cambiar, ¿no es cierto? Y tengo ahí mi estimado. Pues aplico esta ecuación a todito. Ahora, ¿cuál es el Y exacto? Y analítico. Tengo la ecuacióncita ahí, ¿no? En el examen, probé. Entonces tengo que simplemente agarrar y pues copiarla, ¿no? Es igual a el peso dividido, paréntesis, 4 por el módulo de elasticidad, inercia. Todo es buen día. No venir, no le he visto. Entonces, esto multiplicado por la distancia a la cuarta, ¿no? Vamos a ponerlo en paréntesis para que esté bien separadito. Distancia a la cuarta. Menos 4 por la longitud por el valor de x al cubo más 6 por la longitud al cuadrado. Ahora, esta longitud tampoco va a cambiar, ¿no? Entonces, 4 por el valor de x al cuadrado. Y listo, tengo ya mi analítico. Y ya está. Agarro. Voy a pedir un gráfico de estos dos. Agarro, me voy a insertar un gráfico. Tengo el grafiquito ahí, ¿no ve? Agarro, selecciono datos. Voy a venir una serie, la primera serie que se llama Y de Euler. Los valores de X son estos. Los valores de la deformada son estos. Listo. Ahora añado analítico. Los valores de X son estos. Los valores de Y son estos. Y ahí está. Ahora podríamos, posible, hermosearlo un poco. Esto es Y metros. Esto es X. Es más, podría formatear este eje y pedir que sea en orden inverso. Y así se ve la deformada hacia abajo, ¿no? Y listo, chicos, eso era todo. Esa era la primera pregunta. Muchos solo necesitaban hacer esta pregunta y nada más. ¿No es cierto? ¿Hay algo que no esté claro de esto que acabo de hacer? Algo que no se haya entendido. Ocultar
diferencia porque son líneas. Ya, chicos. Entonces, esa era la primera. Veamos la segunda, ¿ya? Vamos a llamarla pregunta. Vamos a la 2. Se ve lo que estoy escribiendo, ¿no? Me van a avisar el rato que no se ve, por favor. La pregunta 2 me dice, determine el número de términos necesarios para aproximar coseno de X en esta versión del examen a 8 cifras significativas con el uso de la serie de Maclaurin, tal. Calcule el valor aproximado de X igual a 0,9 por pi. Bueno, otros podrían tener otros valores, pero el problema es esencialmente el mismo. Entonces, ¿cómo empiezo esto? Bueno, primero tengo que revisar mi libro, ¿no ven? Y tengo que acordarme cómo sé, o sea, ya, tengo el número de cifras significativas, ¿no es cierto? Entonces, hay una expresión que me permite calcular el error máximo admitido para asegurar que mi resultado tenga un número de cifras significativas determinado. Entonces, si buscan en su libro, van a encontrar esta expresión. Ahorita voy a hacer más grande, no se preocupen. Error, un número de cifras específico, es igual a 0.5 por 10. Bueno, esto va. ¿Sí? 10 a la 2 menos c. Y esta cifra está en porcentajes. Entonces esto vamos a hacer más grande. Si puede ser más grande. Aquí sí. Bueno, no tan grande. Ahí creo que ya se lee, ¿no, jóvenes? Entonces, esta es la expresión que tengo que usar. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto es, voy a añadir términos a mi serie de Maclaurin hasta que mi error sea menor que esta cantidad. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que calcular el resultado con al menos n, en este caso, ahorita vamos a ver cuántos n, cifras significativas. Entonces, tengo un valor que me da el problema, ¿no? O sea, ustedes han tenido distintos valores, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esta versión del examen, es 0,7 por pi. Entonces, aquí es 0,7 por pi. Esa cantidad. Y me pide, ¿cuánto era? 8, 12 en este. N igual a 12, ¿ves? Este es más exquisito. Me pide 12 cifras significativas. Entonces tengo que calcular cuál es el error máximo que puedo tener para asegurar que tenga ese número de cifras significativas en mis resultados. Entonces aplico esta formulita. 0.5 por 10 al exponente 2 menos esta cantidad, que es 2. Entonces me sale eso, que es 5 por 10 a la menos 11. Es un error muy chiquito, si se ponen a pensar. ¿No ven? Entonces aquí tengo que decirme, recordarme, debo agregar términos hasta que mi error aproximado porcentual sea menor a esta cantidad. Esta de acá. ¿Ven?
Este es mi criterio para detener mis cálculos. Otro criterio que voy a tener, solo, esto no es necesario ya, pues más o menos para que vean cómo se comporta, es la solución exacta. ¿Cuál es la solución exacta? Coseno valor. Solución exacta, valor exacto. Entonces ya sabían si estaban yendo por buen camino o mal camino. Bueno, ya sabían más o menos qué tendría que parecerse su respuesta. Al menos después de la tercera, cuarta iteración, ya se va a parecer a este número, no la serie de MATLAB. Entonces, si por algún motivo se alejaban de este valor mucho, entonces tenían que sospechar, ¿no? Que, bueno, sabía algo que no estaba muy bien, algún término no estaban calculando bien, y qué sé yo, ¿no? O sea, había que estar atento a eso, ¿cierto? Entonces, esa es la ventaja, chicos, y tienen que aprovecharla en el examen parcial, de que saben cuál va a ser la respuesta correcta, saben, ¿no? Entonces, ya antes de entregar pueden saber si está bien o no, ¿cierto? Entonces, veamos. El problema me dice el número de términos, entonces obviamente necesito saber cuántos términos voy a ir utilizando. Entonces ahí digamos hasta 8. Luego tengo que calcular, bueno, seno de x. Voy a estimar mi error aproximado con el porcentaje. Y voy a tener mi... lo voy a llamar EA, ¿ya? Error aproximado. Y es más, solo porque es posible. Y analítico. Ahí está, ya no me aproximaron, confundí, con error aproximado y error verdadero. Entonces, en el primer término de la serie de MATLAB, ¿cuál es? Mi primera aproximación es que sea igual a 1. Tan simple como es. ¿Ves? Coseno de x igual a 1. Está ahí en el examen, les pongo a hacer. Entonces, ¿a qué va a ser el igual el error aproximado? El error aproximado en la primera iteración no lo puedo calcular, ¿no? Porque el error aproximado siempre es mi estimado actual menos el estimado anterior. O sea, este valor no lo puedo tener aquí. No lo puedo calcular. Pero sí puedo calcular el error verdadero. El error verdadero, ¿a qué va a ser igual? Es el valor absoluto, ¿no? ¿De qué cosa? De mi valor exacto, que es este, menos mi aproximación, dividido entre mi valor exacto. Obviamente, esto por 100. Entonces, ese es mi error. Es un montón, ¿no? Entonces, prosigo. Para la siguiente, añadiendo el siguiente término de mi serie MATLAB, ¿qué es igual? Es igual a mi anterior, al 1, menos, ¿qué cosa? El valor de x, ¿ve? X al cuadrado, dividido entre 2, o el factorial de 2, que es lo mismo. Esa es mi segunda estimación.
Estoy copiando la fórmula que está ahí en el examen. Menos x cuadrado entre 2. ¿Y qué es x? El programa me da. Este es el valor de x, ¿no? Es x cuadrado al cuadrado entre 2. ¿Cuál es mi error porcentual o aproximado? Es la actual menos la anterior dividido por sí. Este de acá ya tengo la formulita, la arrastro nomás. Este error, el que tengo que mirar, este es más chiquito que este, lejos está, ¿no? No, no es para nada. Sigo añadiendo términos. ¿Cuál es el siguiente término? Es esta cantidad más x a la cuarta dividido entre factorial de 4. Ese es mi siguiente estimado. Tengo mis errores. ¿No ven? Entonces, ¿será que estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿Qué opino? ¿Mm? Estoy peor, ¿no? Entonces tengo que seguir, pues, tengo que aumentar, entonces elegir. Entonces, agarro, ¿cuál es la siguiente aproximación que tengo que hacer? Va de 2 en 2, ¿no? Va saltando más, menos, más, menos. Entonces va a ser este menos x sexta y entre factorial de 6. Y está. Sigo muy lejos. Bueno, vamos. Entonces agarro. Va a ser esto. Más, porque este anterior era menos, ahora es más. X octava dividido entre factorial. Miren que ya en la quinta ya me ha acercado, ¿no? En una de las versiones del examen se pedían tres cifras significativas, entonces ellos terminaban aquí la iteración. Obviamente este error sería distinto, pero en este caso nos piden dos, entonces tenemos que seguir, ¿cierto? Entonces, el anterior era más, este tiene que ser menos x x 10 dividido por r. Copio mis proyectos. Todavía no he llegado. Sigo iterando. Este aquí era menos, entonces este va a ser más. X 12 dividido entre factorial por 2. Agarro y ya estoy mejorando más, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, chicos, hasta encontrar el error que cumpla, que sea menor que este, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, sigamos. Estamos en más, menos. Estamos en 12, entonces se tiene que ser 14. Esto, 12, dividido entre factorial.
sea, obviamente ya deben estar pensando los que han intentado esto es mucho más rápido, octavos, ¿no? Como muchos han insistido en el Excel, no hay problema. Es menos, entonces esto va a ser más. X 16 dividido entre factorial. Lo que hacer es ahí, ¿no? Para ver que estamos acercándonos cada vez más. Y también podemos agarrar así. Entonces no hemos llegado todavía, nos aventaremos algunos más. Entonces aquí estamos en más, esto va a ser menos. Menos. 18 dividido entre factorial. Y ahí tenemos. Sigo todavía, no he llegado. Entonces aquí estamos en menos, que sea más. Entre factorial. Bueno, parece que ya estoy bastante cerca, ¿no? Aquí ya he cumplido, de cajón. A ver. Aquí ya he cumplido, ¿no? Ya tengo un valor más chiquito que el que tengo que llegar. Pero aquí todavía no. Así que necesito una iteración más. Todavía más, entonces va a ser menos. Menos. Ay, no, 22. Agarro. Y ahora sí, ¿no? Ahora ya he cumplido. Esta es mi respuesta. Y bueno, mi compu es asquerosamente lenta y se está colgando. Ya está. Vamos. Entonces, solución. Necesito 12 perros. Esa era la respuesta. Obviamente va a cambiar para 8 términos, probablemente sea otro, va a ser otro el error y va a ser otro el número de términos que tengo que ir aumentando, ¿no es cierto? Y listo. A ver, ¿qué más me pedía el programa?
Dice, determine el número de términos necesarios para completar y calcule la aproximación para ya. La aproximación es esta. La aproximación es... Ahí está. Para los 12 cifras significativas que me pedía el problema. A ver. Y veamos, a ver, la tercera pregunta. Entonces, ¿qué me dice el problema? Determine la raíz real del logaritmo x al cubo igual a algún número. ¿No es cierto? Para algunos ese número era 0,35, para otros 0,65. Entonces, aquí dice es logaritmo de x al cubo igual a 0,65. Me voy a grabar esto porque se está lenteando duro mi compu, chicos. Vamos a ponerlo en el escritorio. Entonces, me pide hallar la raíz de esta ecuación. Me pide gráficamente, usando bisección y usando falsa posición. Entonces, primero, antes de hacer nada, ¿cuál es mi función? Mi función es esta. Entonces, tengo que hay dos formas de plantearlo esto. Agarrar y buscar el valor de x para el cual esta expresión es 0,65 o encontrar el valor de esta expresión cuando esto sea igual a 0. O sea, las dos formas son equivalentes. Las dos serán válidas. Pero para que puedan aplicar su algoritmo, tenían que usar esta forma. Y ahí la gran mayoría la pela. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, me da algunos criterios, qué sé yo, pero vamos a hacerlo gráficamente. Así que tengo x, tengo f de x. Y me voy a dar valorcitos. Digamos que vamos a empezar con 0,01, 2,01 y el 0 en 1, 0,1, 0,1, 0. Y aquí calculo mi función, que va a ser igual. Logaritmo de x al cubo menos 0,68.
Agarro, copio mi funcioncita, tengo todos esos valores. Agarro y me hago un dibujo. Datos, es este. Los valores de X son estos. Los valores de mi función son estos. Y listo. Entonces este es f de x. Entonces de aquí, ¿qué puedo ver? Perdón, más grande, un poquito más. Yo podría decir aquí la raíz es aproximadamente 1.2. Y cada una de estas líneas no deben verlas muy bien, pero estas líneas es 0,1. Entonces 1,1, 1,2, 1,2 un poquito más. Lo voy a dejar en 1,2. Porque eso es lo que se puede decir mirando solo el dibujito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esto tenían que pegar en su hoja de respuestas. ¿Ya? Ahora yo les pregunto aquí una cosa. ¿Será que puedo saber la solución exacta de este problema? ¿Qué creen, chicos? ¿Puedo saber la solución exacta de esta ecuación? ¿Mm? A ver, Edwin, ¿cuál es la solución exacta de este problema? ¿Mm? Alan, si no vos, ¿cuál es la solución exacta? ¿Ya? ¿Y cómo puedo llegar a esa solución? Exacto. Exacto. Y eso lo puedo hacer aquí, ¿no? A ver. Solo para que sepamos. Solución exacta. X igual a. ¿Qué va a ser igual? Eh, no, pero calculemos. A ver, va a ser exponente 0.65. Y bueno, la raíz cúbica de esto. Raíz cúbica en Excel, voy a ponerlo así. ¿Verdad? Es eso. 94,19,3, digamos. ¿Vale? Entonces, esta es mi solución exacta. Ya sé a qué tengo que llegar o a qué tengo que acercarme con mis métodos. ¿No es cierto? ¿Les parece entonces que mi aproximación es aceptable? Sí, ¿no? O sea, razonable. Porque dar una aproximación, chicos, no es decir mi respuesta está entre 0, 5 y 3. O sea, no. Es lo mismo que diría entre 0 y 100. No, hay, obviamente no me voy a equivocar. ¿No? Pero la idea del gráfico es que tu rango de valor sea el más chiquito posible. No podrías haberme dicho entre 1, 2 y 1, 3. Eso podría haber aceptado esa respuesta. O directamente un solo punto, como en este caso, 1, 2.
¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría plantear esto con el tema de, no sé, pues, por bisección? Para bisección, ¿qué voy a tener, chicos? Voy a tener iteración, voy a tener el valor de xi, el valor de xu, el valor de xr, y voy a tener mi control, ¿no? En este método tengo que controlar el signo de esta operación. ¿No? Entonces, aquí voy a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué solo 4? ¿Quién me puede decir por qué solo 4? Porque solo te pedía cuatro iteraciones, sí. Gracias, estimado. Esa es la única razón. Me da unos valores iniciales. En esta versión del examen me daba que este era 0,4 y este es 1,5. ¿Cómo calculo el XR en bisección? Es el promedio, ¿no? Entre los dos. Entonces, este, 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 2. Luego calculo los valores de mis funciones. Voy a hacer en un paréntesis. ¿Cuál es el valor de mi función xy? Es logaritmo de xy 0.65. Ese es f de xy. Por f de xr. ¿Qué es f de xr? Logaritmo de xr menos 0.65. Podrían haberse creado dos columnas separadas, si quieren, para calcular, ¿no? Ustedes decían, como les digo, es solo una forma de hacer. Calculo y tengo ese valor. ¿No ven? ¿Hecho bien? ¿Calculado bien o dónde me quedaba? Eje al cubo es El cubo. logaritmo entre los dos. Ah, ya, sí, tienes razón. Aquí me olvidaba el cubo en estos dos, ¿no ven? Sí, cubo y este es el cubo. Ahora sí, ¿no ven? Ahora, ¿esto es positivo o negativo? Es positivo. Y si es positivo, ¿qué me dice mi algoritmo de bisección? Me dice que xy tiene que ser xy. Entonces, en esta iteración agarro, este es xr, y xu no cambia, lo puedo copiar, y vuelvo a calcular esto. Tengo ese nuevo estimado. Vuelvo a calcular este producto. Sigue siendo positivo. Si es positivo, ¿qué me dice el algoritmo? xy es xr. Vuelvo a hacer. Sí, es xr. Este es x1 más. Cambia. Y vuelvo a calcular xr. Calculo el signo de este producto. Es negativo. ¿Qué me dice si esto sale negativo? El algoritmo me dice que xu, ahora ya también es xr. Entonces, este no cambia. Obviamente, como es fórmula, tengo que agarrar y decir, bueno, solo quiero el valor, ¿no? Y el xu es el que cambia. Este xu es este valor. Agarro. Tengo eso. Y bueno, ahí lo detengo. Pues podría seguir, ¿no es cierto? Podría seguir calculando aquí, decir que bueno, esto es negativo, entonces xu es xr, y etcétera, etcétera. Pero el problema dice solo 4 iteraciones. Entonces, esta es mi respuesta. Y digo, la raíz es x igual a 1.937.
¿Cuál era el otro método que me pide el problema? Falsa posición. Lo copian exactamente escrito. Solo que aquí voy a tener que añadirme algunos términos. Porque en este método sí necesito separado f de x, ¿sí? Y f de x1. ¿Cierto? Porque ¿qué es lo que cambia acá? La fórmula con la que calculo x0. Entonces aquí, ¿qué va a ser f de xy? Va a ser logaritmo de xy cubo menos 0.65. Hago todo esto. ¿Qué va a ser xu? Xu va a ser logaritmo xu al cubo menos 0.65. No puedo borrar para no confundirme, todavía voy a obtener esos valores, ¿no? Aquí está el truco. ¿Cómo calculo XR en este método? ¿Quién se acuerda? Es XU. A ver, ¿quién se acuerda? Menos, ¿qué cosa? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué es esta fórmula? A ver, ¿quién se acuerda? F de XU. F de XU por XI menos XU. XI menos XU. Cierro paréntesis, divido entre F de XI menos F de XU. exactamente, colega. Gracias. Entonces, esa es mi expresión. Esto no cambia, ¿no? Eso es lo mismo. Entonces, aquí me sale negativo. ¿Qué es lo que significa? XU es XC. Entonces, aquí mi XI no cambia, si es en 0x4, 0,4 mejor dicho, este cambia. Este es XC. Tengo mi nuevo estimado. ¿Ve? Esta fórmula tengo que copiar. Entonces, sigue siendo negativo. Se cumple esto. X1 cambia. Este es igual a XR. Sigue siendo negativo. Agarro. Acá. Este no cambia. Y este es XR. Y bueno, podría seguir, ¿no? Aquí sigue siendo negativo. X es XR, pero el problema me dice específicamente está 4 iteraciones. Entonces, este es el resultado. Y digo, la raíz es x igual a 1.24. Y entre estos dos, ¿cuál es el mejor estimado? ¿El bisección o falsa posición, chicos? O sea, aquí terminaba el problema, pero ustedes podrían decir, a ver, el error verdadero es igual a absoluto, error verdadero
menos la aproximación dividido entre los verdades. Obviamente eso por 5. Entonces aquí mi error verdadero como 4%, ¿no? Y aquí, que es igual, es absoluto, verdadero, aproximación, dividido entre el verdadero por 100. Pues claramente es una mejor aproximación, ¿no? Pero bueno, eso ya no está. No sé. Y listo. Esa era la pregunta. Ah, la 4 en este examen era un regalo, pero sin embargo era muy largo de hacer en Excel. A ver cómo podría verse. Entonces, ¿cuál era el problema acá? Vamos a copiar. F de X igual a X a la quinta menos 3X más 2X cuadrado más 5X más 1. Esto vamos a hacer más grande. Entonces, aquí puedo, para comprobar, puedo darme un valor de X y calcular el valor de F de X. Entonces, para que yo controle mis respuestas. Es, digamos que voy a empezar con G. Pues F de X que va a ser igual. Esto a la quinta potencia menos 3 por esto al cubo más 2 por esto al cuadrado más 5 por esto más 1. Entonces vamos a ver cómo podría empezar. Bueno, siempre les he dicho, no dice el problema, pero puede ayudarme con un gráfico, ¿no es cierto? Vamos a agarrar, vamos a usar el Zoom, no tengo idea por dónde está. Voy a agarrar y un dibujito, digamos, hasta 2. Miren lo que es el Excel, ¿no? Los redondeos. Sabemos esto que es 0, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es F de X? Es esto a la quinta, 3 por esto cubo, 2 por esto al cuadrado, más 5 por esto, y más 1. Agarro esto. Bueno, va a ser un dibujito, ¿no? Este es F de X, es X, y esto es X. Y ya. Aparentemente, después de ser de menos 0, sí, después de 0 solo crece, ¿no? Entonces podría tal vez reducir mi gráfico hasta 0. Y ver mejor lo que sucede, ¿no?
Entonces, inclusive aquí hacia arriba, podría también un poquito, digamos, hasta -8, ¿no? Inclusive -7. ¿Y de aquí qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis raíces, chicos? Aproximado, a ver. Una es -1. A ver, veré. Sí. Porque f de x es 0. Aquí tengo una raíz. Soluciones. Tengo -1. La otra, entre estos dos, digamos, no sé, 0,25. 0,25. Ya, puedo vivir con eso. ¿Y esto de acá qué es? -0,6, pero no 0,6, -0,59. ¿No? Entonces -1,59. Puedo vivir con eso. Y listo. Esa era una forma. Ahora, ya aplico el método de Müller y ya puedo saber qué es lo que tiene que salirme, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿cuál era la idea? Pues por eso no han leído, yo sé que no han leído el libro que tengo que leer. La solución de este problema era así. Tienes que tener paciencia porque esta compu es súper lenta. Entonces, agarro, voy al editor. ¿Cuál era mi polígono aquí? Mi polinomio. Bueno, a ver, de otro examen. Era x al cubo. No, no, no confundir al género humano. Vamos a usar el que estamos haciendo en x. Era f de x igual a la quinta menos 3x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 1. ¿Cómo escribo un polinomio en octave? Hemos visto, escribe con corchetes, donde se ponen los coeficientes. En lugar de x5 tengo 1. En lugar de x4 tengo 0. En lugar de x3 tengo -3. En lugar de x2 tengo 2. En lugar de x tengo 5. Y en la constante es 1. Entonces esta es la posición de x a la quinta, x a la cuarta porque no hay, es 0. X al cubo es -3. X al cuadrado es 2. X es 5 y la constante es 1. Entonces, agarro roots x. Agarro, vamos a guardarlo en el escritorio. Este es problema 4 examen. Y listo. Voy aquí y aquí tengo la solución. Si se dan cuenta, nuestro estimado visual gráfico no está para nada mal, ¿no? De hecho, hemos acertado prácticamente 3 de las raíces. Podría haberles aceptado solo 3 raíces, pero con esto obtenía las imaginarias también, ¿no? Que siempre vienen en pares conjugados. Porque como se trata de un polinomio de grado 5, sabemos que tenías que esperar 5 raíces. ¿Cierto? Entonces, listo. Eso era la segunda función en este examen. Era
F, bueno, vamos a llamar G de X igual a menos 3.5x al cubo más 2x cuadrado más 3.85x menos 1.5. Es lo mismo. G de X 1 es igual a menos 3.5 2 3.85 menos 1.5. Agarro roots de x1 y listo. Tengo mis tres raíces. Y este es la respuesta. Y listo, chicos. Esa era la cuestión. Ese era el examen. Entonces, reflexionen un poco, ¿no, chicos? No, la situación no está del todo perdida, están con 40, entonces si sacan un 60 en el segundo parcial, pues entrar. Pero tienen que ponerle ganas, ¿no? Hagan sus prácticas con conciencia, practiquen. Y creo que pueden ir así. Lean su libro. Dense tiempo, no es una lectura fácil, lo acepto, pero dedíquenle tiempito para leer, dense espacio. Y no es no es como leer pues una revista, ¿no? Se tienen que agarrar, probablemente leer con su libro, con su octave al lado para poder eh, aprovechar lo que están leyendo, ¿no? Entonces, empiecen con el capítulo, leer el capítulo 17 del libro, que es regresión por mínimos cuadrados, y el 18, que es interpolación. Pero más que todo el 17, ese empieza. Y mañana vamos a continuar ahí. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Tengan buen día. Continuamos mañana.